Muy buenos días, Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien y vamos a comenzar compartiendo, como siempre, porque Dios nos permite compartir su palabra. Vámonos a Salmos capítulo 8 y vamos a dar lectura a lo siguiente. Dice, desde el versículo 1: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este capítulo nos enseña que Dios es todo y nosotros prácticamente no somos nada, somos algo muy pequeño. Cuando queremos colocarnos en el nivel, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, no alinearnos en nuestros caminos, perdón, más bien, seguir nuestros caminos y no los de Dios, y mantenernos como nosotros queramos, a la manera que se nos haga más fácil. Bueno, pues todo esto empieza a complicar las cosas, nos aleja de Él, empezamos a realizar cosas que Él no permite, Él no tolera, que Él aborrece, y tomar esos caminos, los nuestros, nos van alejando poco a poco de su presencia. Él ha hecho todas las cosas, todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver, todos los sistemas que conocemos y que a lo mejor la ciencia dice que son una cuestión, a lo mejor, de otras cosas, por explosiones, por causa y efecto, por extraterrestres, incluso pueden mencionar en algunas partes. Pero hay algo que en algunos científicos toman como fundamento, y es que todo el universo, todos los sistemas, todo el movimiento que se tiene es orquestado, por así decirlo, por una persona, en este caso un ser superior, porque todo se ve hecho a conciencia, todo se ve realizado de una manera precisa, cauta, con motivos, y se ve hecho de diferentes formas. A lo que quiero llegar es que si nos apartamos de Dios, nos estamos apartando del Creador de todo, estamos alejándonos de quien nos ha hecho y nos ha dado vida por varios años. Y pues esta es una prueba de que estando cerca de Él, podemos en Él y de acuerdo a su voluntad lograr todo lo que estemos proponiéndonos, siempre y cuando sea acorde, como lo acabo de decir, con sus caminos. Entonces no hay que sentirnos solos, no hay que sentirnos abandonados. Eso sí, tenemos que guiarnos a través de su palabra para que Él también, si Él quiere, nos respalde, para que tengamos esa fortaleza, para que descansemos en Él, para que sepamos que estamos realizando las cosas de una manera adecuada. Esa es una cuestión que tenemos que revisar. Entonces, pues este tipo de cuestiones son las que tenemos que revisar de acuerdo
a la palabra de Dios. Y esta introducción la quise tomar para poder partir a otros capítulos posteriores un poco más extensos en este sentido. Pero si vemos que pasa algo que va en contra de lo que nuestros sentidos están observando, algo que va contra toda esperanza incluso, pues no nos queda de otra más que apegarnos a Él, apegarnos a Dios, al Todopoderoso. No hay otro camino que nos lleve a la vida eterna si no es por medio de Cristo para llegar al Padre, con el Espíritu Santo en el corazón. Vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento en la palabra que se va a compartir y para que nos ayude a comprender esta palabra que acabamos de leer también. Muchas gracias, Padre, por permitirnos otra semana más estar aquí frente a tu presencia, frente a tu gloriosa presencia, compartiendo tu palabra, estando a la escucha, atentos a lo que nos estás diciendo. Enséñanos, Padre, a compartir a todas las personas que se encuentran allá afuera, a la familia empezando, a los amigos, también a los enemigos. Danos valor para hacer ese tipo de cosas, pero también protégenos en la medida de lo posible de la parte de la persecución, que no nos hagan daño las burlas, ni los gritos y diferentes cuestiones que sean en contra de esta palabra tuya, que llegue a muchos corazones, que a nosotros nos uses para compartir esa palabra de la manera correcta, no a nuestra manera, sino la tuya, y que seamos testimonio, que nos soportemos en amor y que amemos al prójimo como a nosotros mismos y a ti, principalmente con todo nuestro ser y sobre todas las cosas y personas. Ayúdanos a dejar esos caminos que nos alejan de ti y acercarnos al único camino, tomar nuestra cruz y seguirte, Cristo, a mantenernos siempre apegados a tu palabra y a orar sin cesar, a entender, a comprender. Ayúdame a expresarme correctamente y a hacer esta predicación de la mejor manera, que seamos hacedores de tu palabra y nos la llevemos para ponerla en práctica, y de esta forma podamos llegar a ti cuando tú lo decidas. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 9, versículo 1. Vamos a revisar este capítulo junto con varias cuestiones que podemos aplicar en la parte práctica. Y dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Qué tanto hacemos esto? ¿Qué tanto alabamos a Dios? Cantamos a Dios, nos gozamos con todo lo que hace, le agradecemos. A todos nos puede pasar que pasemos por alto, valga la redundancia, este tipo de cuestiones que Dios hace en nosotros. Lo damos por hecho. Pensamos que lo que sucede de bien es porque tenemos habilidad, porque tenemos fuerzas, porque lo hicimos bien nosotros, pero a lo largo de la historia y en la palabra de Dios vienen muchísimos ejemplos. Hay cuestiones en donde se señala evidentemente que Dios es quien da la victoria. Pues todo lo bueno que hay en tu vida, todo lo bueno es porque Dios lo quiere. No es porque te hayas esforzado, porque hayas hecho las cosas bien,
no es por ninguna de esas cuestiones, es porque Dios así lo quiso. Incluso la palabra señala que pues hasta los menos habilidosos, si están cerca de Dios y de sus caminos, pueden ser bendecidos en muchas formas. Y digo pueden porque la voluntad de Dios, si así lo determina, pues así se va a hacer. Y también para que no estemos acercándonos a Dios por interés. La parte importante es acercarnos a Dios por el amor verdadero, irlo desarrollando, ir, irnos instruyendo a través de su palabra, irnos fortaleciendo con todo esto. Eso es muy importante y tenemos que permanecer en esos caminos. Entonces, la pregunta es aquí, ¿realmente agradecemos? ¿Realmente estamos contando todas sus maravillas? ¿Estamos alegrándonos en Dios y regocijándonos? ¿Estamos alabando a Dios con todo nuestro corazón realmente? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad es una cuestión interna y externa. Por eso hay que trabajar en todo lo posible y pues de esta manera también eh, agradar a Dios en esos caminos que estemos recorriendo. 3. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Estamos empezando bien. Estamos hablando de una persona que alaba a Dios, que reconoce todo lo que Dios hace, que le agradece. Y Dios ha decidido bendecir a esta persona alejando a sus enemigos de ella. Qué bonito sería que Dios nos permitiera tomar un descanso de esas personas que se autoproclaman nuestros enemigos. Y he dicho varias veces, un cristiano no puede andar considerando enemigos a todas las personas. El enemigo de uno mismo es uno mismo, prácticamente, y nuevamente valiendo la redundancia, uno mismo es el enemigo a vencer. No tenemos que autoflagelarnos, no tenemos que hacernos daño para vencernos. Se trata de reducir toda la parte carnal, aumentando la parte espiritual. Si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, una persona que tiene adicción a cualquier cosa, adicción al alcohol, si tiene la botella de alcohol enfrente, tarde o temprano va a acabar cediendo y va a consumirla. Pero si nosotros estamos pensando en alejarnos de ese tipo de tentaciones como el alcohol, tenemos que tomar, o más bien, tenemos que alejar esa botella de ahí. Entonces es una manera de hacer las cosas, porque tarde o temprano si nos anulamos nuestros deseos, nuestros conocimientos, si anulamos lo que queremos eh, y que nuestra carne nos lo pide, obviamente vamos a acabar en algún momento cayendo y cediendo ante estas cosas. Y por el otro lado, si lo tenemos enfrente y estamos queriendo resistir, tarde o temprano también vamos a acabar cediendo. Entonces lo ideal es regularse de acuerdo a la norma de Dios, a los fundamentos de Dios, apegarse a Dios para tener ese autocontrol. Porque repito, si nos controlamos en algo no es porque nosotros trabajemos, entrenemos, nos preparemos, es porque Dios lo ha puesto en nosotros. Dios brinda el autocontrol. Hay que pedirle a Dios autocontrol o que Dios nos controle también, porque puede ser a lo mejor una de estas situaciones. Si Dios nos da autocontrol, nosotros vamos a alejarnos de esa botella de alcohol, por ejemplo. Pero si Dios nos señala que
no sé, Él quiere frenarnos de una manera externa, pues obviamente, no sé, va a hacer que alguien la tome o se le caiga o que se caiga de alguna manera o que ya no la compren después, no sé, hay muchas formas también externas, pero que Dios brinda para detenernos de cometer ese tipo de pecados. Y de verdad, cuando uno camina con Dios, ve tantas cosas que pueden decir los no creyentes que son coincidencias, pero son tantas cuestiones. Es muy sorprendente todo este tipo de supuestas coincidencias que se van colocando enfrente de uno a lo largo de su vida. Entonces, pues esa es una cuestión que hay que seguir revisando. Dios juzga, ¿sí? Nosotros podemos juzgar, pero de acuerdo a los parámetros de la palabra. Juzgar en el sentido de criticar, no. No se trata de criticar. Y sobre todo hay gente que, por ejemplo, en la cuestión de la doctrina, acusa, señala. Hay que recordar que el diablo es el acusador y es el padre de los que acusan, por así decirlo. Una cuestión de Dios es, si encontramos un defecto en alguna persona, hablar a solas con ese mismo ser, o sea, esa misma persona pues para buscar que trabaje en esos defectos. Si no hace caso, pues vamos con 2 o 3 testigos. Entonces, acusar, señalar, criticar, eso es del diablo. ¿Y quién hace las cosas del diablo? Los hijos del diablo, hay que recordar. Entonces solo Dios juzga, solo Dios dice para dónde va una persona o para otra. Y nosotros también podemos juzgar en la cuestión de las doctrinas, pero siempre haciendo las cosas con amor. No se trata, por ejemplo, ad hominem, que se trata este tipo de cuestiones. Cuando me están ganando un argumento, empiezo a criticar a la persona. Y entonces ya no estamos debatiendo puntos de vista, sino estamos debatiendo asuntos personales. Este tipo de cuestiones hay que cuidar mucho, porque en internet se ven muchos debates y hay veces que cuando van perdiendo empiezan a criticar ya cuestiones personales. No tenemos que irnos por eso tampoco. Pero sí, si vemos que alguien está, por ejemplo, ofreciendo sacrificio para, no sé, Maradona, por ejemplo, ahorita con lo del mundial, tenemos que con amor decir que esa no es la verdadera fe. Sustentarlo con la palabra, enseñar con la palabra. Y si la persona sigue ofreciendo este tipo de cuestiones a este tipo de personas, pues obviamente, pues dice Dios que hay que permanecer constantes, pero tampoco es correcto que nos mantengamos mendigando la palabra de Dios, gente que compra a otras personas para que escuchen, gente que adapta los lugares como discotecas para que los muchachos se diviertan y escuchen la palabra. Entonces, esto no es de Dios. 5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Los enemigos van a querer hacer muchas cosas, van a querer entrar en intimidación, en violencia, corrupción, en manipulación, en chismes. El enemigo va a hacer muchas cosas. Y me refiero a la gente que se autoproclama enemigos o entran en ese papel. Y qué bonito sería que Dios nos diera descanso de todas esas personas dañinas que nos encontramos. Pero no tenemos que orar para que Dios
nos libre de esas personas. Más bien tenemos que orar para que Dios convierta nuestro corazón si es que todavía nos falta preparación, y después para que Dios trabaje en esas personas. Porque mejor que deshacerse de un enemigo es el hecho de, pues, que ese enemigo deje de ser, deje de tener esa calidad de oponerse, deje de ser como tal un enemigo. Entonces, de esta manera se trabaja. Dios es para siempre, los enemigos no. Curioso, la gente que es superficial, los hijos del diablo, solo quieren dinero, solo quieren tener fama, fortuna, como si eso les fuera a durar para siempre. Ahí tenemos casos de multimillonarios que enferman, que tienen problemas de salud, matrimonios destruidos. Hay cuestiones muy fuertes en todo esto. Y se arrepienten y dicen, yo quisiera tener por mi salud un poquito, pues no quisiera tener dinero, no sé, cambiarlo por la salud. Y a final de cuentas se percatan que la salud es lo más importante, no el dinero. Pero ya llega un punto en el que tal vez no haya retorno. Y estamos pues con este tipo de situaciones. No hay que llegar a tan lejos, a tal extremo. Dice, 8. Él juzgará al mundo y con justicia, y a los pueblos con rectitud. Era lo que estábamos comentando. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No desamparó a los que lo buscaron. No desampara a Dios a los que le buscan. Y le van a buscar muchas personas que necesitan de Él, que tienen la conciencia de que sin Dios no pueden. Hay que ser parte de ellos. Sin Dios no podemos seguir adelante. Despegados de Dios no vamos a llegar muy lejos. Y si llegamos muy lejos despegados de Dios, no sé, como Juan Gabriel, por ejemplo, despegado de Dios, no es porque haya sido talentoso y todo eso, es porque Dios lo permitió de esa manera. Y porque tal vez, el éxito de Juan Gabriel, en este caso, de alguna manera puede ser tomado en cuenta para, pues para darle gloria a Dios, como ahorita. Este puede ser un ejemplo. Hablar del tema para tomarlo como parte de algo de Dios. Y bueno, no desampara a los que lo buscan. ¿Nos vamos a sentir desamparados? Sí, pero que en realidad nos desampare, no. Porque no es lo mismo sentirnos desamparados, ver las cosas de una manera, que en realidad estar desamparados. Podemos estar siempre peor de muchas maneras a lo que estemos pasando en estos momentos. Siempre hay algo peor, o siempre hay alguien que está pasando la peor que nosotros. Así que nuestro sufrimiento no es el peor de todos, si nos ponemos a pensar de esa manera. Y sí, hay que agradecer a Dios por eso. 11. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Dios tiene misericordia de los que están teniendo problemas. Pero dice que hay que publicar sus obras, hay que predicar el evangelio. Muy importante, no nos lo guardemos, hay que predicarlo con la gente, empezando por los cercanos si queremos, pero hay que tener esa obra siempre vigente. 13. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Está pidiéndose
que Dios tenga misericordia de nosotros. Estamos siendo atacados y dañados por muchas cuestiones o incluso personas, pero nos ha levantado siempre de todas estas agresiones o agravios. Siempre ha tenido la estrategia correcta para ayudarnos en todo lo que esté saliendo, o más bien, Él nos dirige por los caminos correctos, pero hay que encomendarnos a Él. 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Sheol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Todas, no, casi todas, no todas menos una, no. Todas las personas que se olvidan de Dios van a parar a ese lugar de juicio eterno, a ese lugar de dolor infinito, donde van los malos. Así que esa frase que dice, por cierto, que cada quien obtiene lo que merece, no es del todo correcta, porque si mereciéramos, o si tuviéramos lo que mereceríamos, posiblemente estuviéramos mereciendo, pues incluso dejar de existir, ya no estar viviendo. Si de verdad tuviéramos lo que mereceríamos de tantos pecados que hemos cometido, tuviéramos que haber ya entregado nuestra vida por eso, porque hay que recordar que el pecado es muerte. Así que no es cierto que todos obtienen lo que merecen. Dios es muy misericordioso y se renueva su misericordia día con día. 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Dios protege al pobre, al débil, al que está sufriendo. A los malos los enjuicia y los castiga. Y aquí está pidiendo ese juicio la persona que escribió el Salmo, pero no solo eso, sino que también sepamos que solo somos hombres, no somos dioses, no somos sujetos divinos, no somos hijos de extraterrestres, no somos seres humanos. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque nos apega a Dios. Hay que conocer nuestra realidad con Dios porque eso nos va a ayudar a mantenernos siempre apegados a Él, como lo decía en un principio. Es muy importante tomarnos de su mano y no soltarnos, siguiendo su palabra en espíritu y en verdad, alabándolo. Vamos ahora para concluir. Muchas gracias, bendito Padre, por tu palabra. Te pido que me ayudes y que nos ayudes a todos a llevarla a cabo. Nuestras vidas, que seamos testimonio, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, y sepamos que solo somos hombres y mujeres, que sin ti no somos nada más, y que sin ti no vamos a lograr nada. Y todo lo que tenemos, lo que hacemos, lo que logramos es porque tú lo has permitido. Enséñanos a tener esa realidad, a mantenernos por tu camino, que es el único y es estrecho, a seguir adelante y ser imitadores de ti y de Cristo, de la manera que tiene que ser. No la nuestra, sino la tuya. Enséñanos a salir adelante con todas estas maneras y de todas estas formas. Te ruego que bendigas las autoridades y sus decisiones para que sean correctas siempre, o para que sean generadoras de bien. Te pido también por la salud de las personas que requieren de estas peticiones, para que las mantengas sanas, saludables, o que las sanes si tienen alguna enfermedad. Te pido por
los empleos, para que haya paz en esos lugares, entendimiento y acuerdos entre las personas de trabajo de cada lugar, y la parte económica, para que sepamos administrar los recursos que has puesto en nuestras manos. Que te demos gloria y honra a ti. Bendice a las familias, bendice también las salidas y llegadas, para que las personas que se encuentren afuera de sus casas lleguen con bien o vayan a sus destinos de la mejor manera. Y ayúdanos a trabajar y perseverar en tu palabra. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga. Nos vemos la próxima semana y seguimos compartiendo si Él quiere su palabra. Hasta luego.